nosotros durante la semana ya ha tenido alguna introducción y presentación. Sin embargo, quiero hacer hincapié en que Sabdiel ha sido conferencista en el área de educación en el hogar en varias ciudades, en las ciudades de Pachuca, Córdoba, Piedras Negras, Torreón, Tuxtla Gutiérrez, Puebla, Tula, Ciudad de México. Y es conferencista también invitado de Carácter First de México, donde desde hace 7 años, reside en Tepeji del Río. Yo no había tenido la oportunidad de presentarme. Quiero presentarme con ustedes. Soy papá de 5 hijos. Pero yo hemos educado por 20 años a nuestros hijos. Ya han salido prácticamente todos. Han terminado la prepa y ya están en la universidad. Ya uno de los hijos que ya se casó, ya me hizo abuelo. Entonces tenemos 2 nietas preciosas. Y bueno, como mi relación en la coordinación de homeschooling, en el año 2012 fui invitado a participar en la Organización Internacional para la Conferencia Mundial de Educación en el Hogar. Y hemos participado con conferencias en Alemania, en Brasil y en Rusia. Y prontamente vamos a tener nuestra cuarta conferencia y en esta ocasión la vamos a hacer en línea. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, Sabdiel, te dejo con nuestro invitado, licenciado Bustos. Adelante, Sabdiel. Ahora se nos fue Sabdiel. Bueno, Alejandro, pero bueno, muchísimas gracias, Cintia, que está con nosotros. ¿Verdad? Ha sido esta una tarde verdaderamente para trabajar con nuestra paciencia y nuestra fe en las no te escuchas, Ariel. Ahora sí. Ya, gracias, muchas gracias por estar aquí, Francisco. Gracias por aceptar esta invitación. Yo sé que estás muy ocupado, pero has hecho un tiempo para hablar sobre este tema tan importante. Yo creo que se ha dicho muchas cosas acerca de la legalidad del homeschool en México, pero muchas de esas opiniones pues no son opiniones muy informadas o opiniones muy especializadas, incluyéndome a mí, que en algún momento traté de hacer una explicación sobre la legalidad del homeschool. Pero por eso es importante que estés aquí, Alejandro, porque sabemos que eres un abogado litigante constitucionalista de primer nivel y que nos puede dar un diagnóstico más acertado sobre esta situación. Así como un médico, un doctor, está calificado profesionalmente para dar un diagnóstico o dar un tratamiento médico, pues qué mejor que un abogado que sepa, que esté preparado para darnos un diagnóstico, para darnos un planteamiento y que nos pueda dar estrategias desde el punto de vista jurídico, ¿no? Entonces, de ahí la importancia y te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Pues vamos al tema, vamos al grano. La primera pregunta que yo te haría es la pregunta del millón. ¿Es legal la educación en el hogar en México? Pues, bueno, antes que entremos a la contestación de la pregunta, quiero agradecer a Sabdiel y a todos ustedes la invitación. Siempre es un privilegio poder platicar estas cosas. Además, un tema muy interesante y apasionante relacionado directamente con los temas de derechos humanos. Quiero hacer un disclaimer, ¿verdad? Porque como parte de mi actividad profesional soy representante legal de diferentes empresas y grupos y quiero dejar establecido que mi participación aquí es de carácter estrictamente personal y mis opiniones son responsabilidades personales y no tienen nada que ver con mi función como representante de ninguna de las empresas para las que presto servicios, ¿no? Creo que es importante decirlo. Otra cosa importante es qué lecciones hemos tenido a lo largo de estos últimos
días, estos últimos meses, este año en particular, respecto a muchas cosas esenciales y trascendentes. La misma comunicación, esto que estamos viviendo hoy en esta transmisión, nos dice que estamos aprendiendo a comunicarnos a través de diferentes interfaces que antes no eran ni siquiera para algunos de nosotros posibles, ¿no? Y ahora las manejamos, experimentamos y las estamos utilizando de manera cotidiana, ¿no? Y así como esto, han cambiado temas esenciales de nuestra vida que seguramente nos llevarán a una nueva forma, como le llaman, la nueva normalidad en la vida cotidiana. Uno de los aspectos sin duda importantes que han sufrido un cambio trascendental y veremos a futuro, seguramente en el futuro muy cercano, un cambio muy importante es el tema de la educación. Como saben, acabamos de escuchar, el gobierno de México va a empezar a transmitir las clases de la educación básica, la educación media y de la educación media superior a través de las frecuencias de la televisión abierta. Y esto es un esquema completamente diferente al que se ha venido utilizando tradicionalmente y va a implicar cambios importantes, no solo en la metodología de su transmisión y de la forma en que se va a educar, sino también va a llevar a una reflexión y un cuestionamiento de todos los temas fundamentales e incluso de orden legal, de orden constitucional, de derechos, de obligaciones, de instrumentación, que va a ser muy importante y que va a ser muy importante para el homeschool en México, estoy seguro, porque como pocas ocasiones se puede poner de relieve en estas circunstancias la importancia de la educación en el hogar. Y veremos más adelante una cuestión en particular al respecto. Como decías, Abdiel, es la pregunta del millón, ¿no? La educación en el hogar es legal en México y pues como ustedes saben, ustedes mejor que nadie lo saben, la educación en el hogar en nuestro país no está regulada en la ley. Y la pregunta es si la falta de regulación en la ley convierte a esta actividad en una actividad ilegal. Antes de entrar a la respuesta directa a esta pregunta, me gustaría que hiciéramos un ejercicio de memoria histórica que me ayudaría mucho a ilustrar lo que quisiera transmitirles. Si regresamos un poco en la historia nacional, recordaremos que en la Revolución Mexicana participaron muchas mujeres valientes, todas ellas destacadas, unas reconocidas y otras que a través incluso del anonimato, ¿verdad? Como las Adelitas, hicieron grandes contribuciones para la democracia, para hombres y mujeres. Aún así, y no obstante su sacrificio y su destacada participación, nunca participaron en una elección, no hubo ni siquiera una sola diputada constituyente en el Congreso de 1917, porque aún no se había reconocido su derecho fundamental a participar en las elecciones del gobierno. Muchos años después, casi 3 décadas, en 1948, el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoció que todas las personas tienen el derecho de participar en el gobierno de su país, no solo los hombres, todas las personas. Y fue hasta octubre de 1953, unos pocos años después, cuando se concedió a las mujeres mexicanas el derecho a votar y a ser votadas en las elecciones federales en nuestro país. Y lo anterior derivó de las Naciones Unidas de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer en marzo de ese mismo año, 1953. Todo este reconocimiento del derecho de la mujer de participar en la vida política de los estados vino después de la importante participación que tuvieron las mujeres en la Segunda Guerra Mundial y un sinnúmero de movimientos de mujeres que sacrificaron incluso sus vidas para el reconocimiento de este derecho fundamental para las mujeres. Es decir, antes de esa fecha de 1953 no existía legislación alguna que permitiera el voto femenino.
Entonces la pregunta es, ¿significaba que la falta de regulación de ley, de parte de la ley del voto femenino hacía que las mujeres no tuvieran el derecho inherente a las personas de elegir a sus representantes? La verdad es que el hecho de que la ley no considerara el derecho de las mujeres a votar no quería decir que las mujeres no tuvieran ese derecho fundamental. Tristemente fue hasta muchos años después que primero las convenciones internacionales y luego las legislaciones locales empezaron a reconocer y a regular ese derecho. Y así ha pasado históricamente con muchos derechos fundamentales que no fueron reconocidos en la ley y que incluso en algunas ocasiones fueron considerados como ilícitos o que fueron considerados como ilegales, ¿no? Así pasó con el derecho a la libertad y la abolición de la esclavitud, la igualdad de las personas de minorías raciales y muchos otros derechos. Con este ejemplo del voto fundamental o del derecho fundamental al voto por parte de las mujeres, lo que quiero ilustrar es que la existencia y validez de los derechos fundamentales y particularmente de los derechos humanos no depende de ninguna manera de su materialización en una norma legal. Son inherentes a la persona humana y las leyes lo único que hacen es reconocer y en su caso regular esos derechos. En nuestro país, a partir de la reforma del artículo 1 constitucional en 2011, los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales en los que México es parte, que han sido ratificados por el Senado, son considerados norma fundamental y son el referente normativo, junto con la Constitución General de la República, del reconocimiento de todos los derechos humanos. Es decir, los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales son más que legales y están a un nivel jerárquico e incluso superior al de la ley. De esta manera, el hecho de que un derecho humano, un derecho fundamental reconocido por esos ordenamientos no se encuentre regulado en la legislación nacional, no lo hace ilegal. En ese orden de ideas quisiera llegar a la primera conclusión con la cual quisiera contestar esta pregunta. La primera conclusión aquí sería que la educación en el hogar no es ilegal por el simple hecho de no estar regulada expresamente en la ley. Esa es nuestra primera conclusión. Ahora bien, establecido aquí que la falta de regulación específica del derecho no lo hace ilegal, la pregunta es si la educación en el hogar es un derecho fundamental o un derecho humano y que está reconocido en estas normas superiores, aunque no se encuentre reconocido y regulado en la ley mexicana o en la ley reglamentaria, digamos. Para esos efectos, lo primero que tenemos que poner de relieve es que la educación es inequívocamente un derecho fundamental reconocido y protegido por los tratados internacionales más relevantes de derechos humanos de los que México es parte y en el mundo. Y yo creo que esta cuestión no estaría en discusión de ninguna manera si le preguntamos a quien fuera, no habría ninguna posición contraria a reconocer a la educación, solamente a la educación, como un derecho fundamental. Es un derecho fundamental y dicen los tratados internacionales que es un derecho fundamental y los titulares son todas las personas. Se enfatiza, sin embargo, que los menores de edad, los niños, son enfatizados como titulares de ese derecho fundamental. También se establece en los tratados internacionales que la educación es obligatoria y es gratuita, al menos a niveles de educación básica, aunque nuestra Constitución reconoce esa gratuidad a niveles superiores, incluso a la educación media superior. Los objetivos que establecen respecto de
estos tratados internacionales respecto del derecho fundamental o el derecho humano a la educación es que su objetivo es capacitar, promover el desarrollo pleno de la personalidad y el sentido de su dignidad para lograr una subsistencia digna y el mejoramiento de su nivel de vida. Ese es el objetivo del derecho fundamental de la educación. También promover el respeto por los derechos humanos y libertades fundamentales, así como la libertad, la moralidad, la solidaridad humana, el pluralismo ideológico, la justicia y la paz. Y todos estos principios son muy importantes porque vamos a ver que cuando se entra al debate de la educación en el hogar, algunos de sus detractores quisieran dejar de lado estos conceptos, ¿no? de moralidad, de pluralismo ideológico, de justicia y paz. Y el objetivo también de este derecho fundamental es preparar a las personas para ser útiles en sociedad y para que su participación democrática pueda ser democrática y pluralista. Es decir, eso es el objetivo que tiene la educación como derecho fundamental, y todos los actores que tienen que ver con la educación tienen que centrarse en estos objetivos. Esto evidentemente no lo inventé yo, ¿verdad? Todo está contenido en los tratados internacionales, y particularmente esto que he mencionado de manera resumida se encuentra contenido en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 12 romano de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en el artículo 13 del Pacto Internacional del Derecho, de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en el artículo 28 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Ahora bien, más allá del reconocimiento del derecho a la educación así solito como derecho fundamental, esos mismos tratados internacionales establecen otros derechos también humanos relacionados con la educación. Por ejemplo, se reconoce a la educación como un derecho humano y parte fundamental de la libertad de pensamiento, de la libertad de conciencia y de la libertad de religión. Así lo establecen los tratados internacionales. Se reconoce a los menores de edad como titulares del derecho a la educación, y aquí es muy importante, se les otorga a los padres el derecho a educar a los menores de acuerdo a sus propias convicciones, a las convicciones de los padres. Los padres también, dentro de estas disposiciones de los tratados internacionales, cuentan con el derecho de orientar, dirigir a los menores para el ejercicio de sus propios derechos fundamentales, de acuerdo con sus propias convicciones también, y en consonancia con la evolución de los niños. Este elemento es muy importante porque si todos los tratados internacionales hacen énfasis de que los menores son titulares principalísimos de ese derecho a la educación, fíjense nada más la responsabilidad y el derecho que le da a los padres al orientar y dirigir a sus menores en el ejercicio justamente de esos derechos que son titulares. Entonces aquí hay dos derechos: el propio derecho del padre de darle educación a su hijo de acuerdo a sus propias convicciones, y el propio derecho del padre de orientar a su hijo a ejercer su derecho a la educación. Son dos derechos diferentes, complementarios, pero que fortalecen este concepto. También se reconoce, junto con el derecho a la educación, el derecho de los padres de proveer en el hogar la educación moral y religiosa a sus hijos de acuerdo a sus propias convicciones. Y este es otro punto muy importante que no podemos perder de vista, porque aquí sí los tratados internacionales son enfáticos y literales al reconocer el derecho de los padres a proveer en el hogar la educación moral y religiosa de sus hijos. También pueden escoger para sus hijos
escuelas distintas a las creadas por las autoridades públicas para que sus hijos asistan. Esos son otros derechos conexos, derechos fundamentales conexos al derecho de la educación, que nos van a ayudar a nuestro análisis y a que pueda yo contestarle a Sabdiel y a ustedes la respuesta o la pregunta del millón que planteé, ¿no? Ahora, de manera más puntual respecto de la pregunta, esas normas fundamentales establecen a la familia como el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida, dicen los tratados, por la propia sociedad y por el Estado. Es decir, en su función de velar por la educación, el Estado tiene que velar por la familia y por los deberes de los padres respecto de los derechos de sus hijos. En este caso, el derecho a la educación. Las acciones del Estado deben tener en cuenta los derechos y los deberes de los padres en relación de los menores respecto a su bienestar, dirección y orientación, guía en el ejercicio de sus derechos fundamentales de acuerdo, y lo subrayo, a sus propias convicciones. Entonces, como ven, todas estas normas que yo he estado resumiendo, porque si no tendría que darles todas las referencias de los tratados, pero están literalmente, estoy haciendo un resumen de lo que literalmente dicen estos diversos tratados que mencioné, dicen todo esto. Pero si eso fuera poco, fíjense nada más esta declaratoria contundente del más importante tratado internacional. El artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece literalmente, de manera diáfana y sin ninguna duda, los padres tienen el derecho preferente de escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Por su parte, el artículo 13, en el apartado 4 del Protocolo de San Salvador, el protocolo adicional para la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, establece ese apartado 4 que, conforme a la legislación interna de los Estados partes, los padres tendrán el derecho a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Haciendo un resumen, una interpretación armónica de todos estos preceptos que hemos mencionado, de los tratados internacionales que hemos dicho, podemos afirmar sin lugar a dudas que la educación es un derecho fundamental, que el derecho a la educación moral y religiosa, de acuerdo a las convicciones de los padres, es un derecho que puede ejercerse en el hogar, que la familia es el elemento fundamental de la sociedad y que debe ser protegida por la sociedad y el Estado, que se otorga a los padres el derecho de educar a los menores de acuerdo a sus propias convicciones, que los padres tienen el derecho de escoger la educación que habrá de darse a sus hijos y que tienen el derecho y el deber de guiar a sus hijos en el ejercicio de sus propios derechos fundamentales de acuerdo a sus propias convicciones, y sobre todo, como lo establece de manera categórica la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los padres tienen el derecho preferente de escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Ante todas las disposiciones que hemos referido, a mí no me queda duda alguna de que la educación en el hogar es un derecho fundamental. Y en tal sentido es más que legal, porque su nivel como derecho humano es aún mayor de las disposiciones legales. Es un derecho de mayor rango, ¿no? Entonces aquí vendría nuestra segunda conclusión. La segunda conclusión sería aquí que la educación en el hogar es legal, aunque no sea regulada expresamente en la ley. Entonces, reconocimos que la educación en el hogar no está regulada en la ley en México. Y la primera conclusión fue que aunque no estuviera regulada, no por eso era ilegal. Ahora, después de lo que hemos visto, concluimos que la educación en el hogar es legal, aunque no se encuentre regulada por la ley en México. Entonces ya vamos avanzando más, pero todavía tenemos que ir un poquito más a escudriñar estos temas, porque
las respuestas tienen que ser completas para que podamos ir conquistando los espacios que se deben de conquistar, porque tenemos un derecho fundamental aquí que tiene que defenderse. Perdón que te interrumpa, Alejandro. Alguien podría decir, alguien que no conozca mucho sobre estos temas, podría decir, bueno, está muy bien que esté reconocido mi derecho en tales tratados internacionales, pero ¿eso cómo se vincula con la legislación nacional? ¿Es vinculante? ¿Todas esas disposiciones son vinculantes? ¿Hasta qué grado los gobiernos están obligados a respetar esas disposiciones? ¿Realmente un tratado internacional me protege a mí como mexicano en la labor que estoy haciendo al ejercer ese derecho? Sin duda alguna, categóricamente, una disposición en un tratado internacional es como si estuviera puesta prácticamente en la Constitución del país. Y así lo ha reconocido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Está el principio pro homine, en el que los juzgadores y los miembros del gobierno tienen que aplicar esas disposiciones a las personas. Es más, si hay disposiciones contrarias en la ley a esas disposiciones de tratados internacionales, los juzgadores y las personas que están en el gobierno, en el ejecutivo, tienen que inaplicar las disposiciones que están contrarias a esos derechos humanos. Obviamente, no siempre es lo más sencillo, ¿verdad? De poner, normalmente este tipo de asuntos llegan hasta los tribunales colegiados, a los tribunales federales, a la Suprema Corte de Justicia, a las salas o el Pleno, porque es un tema que está en construcción. Pero sin duda alguna, la ley es categórica, la Constitución es categórica, las disposiciones y los preceptos, los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son categóricos en ese sentido. Obviamente, los tienes que hacer valer, y en caso de que no los haga valer la autoridad, tienes la opción de ir a los tribunales locales, los tribunales federales, y en última instancia, aún cuando la Suprema Corte de Justicia hubiera determinado una cuestión que tú estimas que no aplica, que inaplica tu derecho fundamental que está en un tratado internacional, puedes incluso llevarlo a los tribunales internacionales de derechos humanos y a las comisiones de derechos humanos. Es ley vigente, pero del más alto rango las disposiciones de estos tratados. Esto significa que, por ejemplo, en un ministerio público de un municipio, si el Ministerio Público ignora todas estas disposiciones, pues realmente no está facultado para prohibir o para anular ese derecho. Y en el caso de que lo hiciese, puede obviamente apelar o puede revertirse esa disposición. Absolutamente. El Ministerio Público, en este ejemplo, pues no tendría ninguna facultad para imponer ningún tipo de sanción, ¿no? Porque la autoridad no puede actuar si no está expresamente facultado. Fíjate, hay un principio general de derecho que dice que los particulares podemos hacer todo excepto lo que tenemos expresamente prohibido. Y las autoridades solo pueden hacer aquello que les está expresamente permitido, ¿no? Entonces, las autoridades requieren tener la facultad dada por la ley previamente a su acto, deben de tener el procedimiento establecido en la ley, debe de estar la norma claramente establecida en la ley, sobre todo cuando se trata de una norma que sanciona, y la sanción debe estar expresamente contenida en la ley para que se pueda aplicar. De otra manera, es ilegal el actuar de una autoridad que lo hiciera de esa manera, y además, pues podría haber hasta responsabilidad del funcionario público. No obstante ello, no obstante que es un derecho fundamental, Sabdiel y amigos, hay un espectro muy amplio de interpretaciones al respecto. No digamos en nuestro país,
a nivel internacional respecto de este derecho fundamental de la educación en el hogar, ¿no? Y tenemos un espectro tan amplio que tenemos países que abiertamente la permiten, la regulan, la facilitan, hasta países que la proscriben, la prohíben y la castigan. Otros que la regulan y otros que la toleran, ¿no? Entonces hay una gama muy amplia de posiciones de autoridades de los diferentes estados. Comentábamos un poquito antes de entrar a la plática, este caso de una familia en Alemania, ¿no? Que educaban a sus hijos en el hogar y que la ley les establecía que estaba prohibido, les fueron a hacer una visita, demás, todo el procedimiento, y fueron sancionados por esa razón. Ellos llegaron a todas las instancias, incluyendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y aunque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estableció, le dio la razón al Estado alemán, ¿verdad? Porque decía que el Estado alemán estaba actuando dentro de las facultades con las que cuentan los estados para imponer reglas que interpreten el alcance de los derechos de los particulares, ¿verdad? De todos modos, tuvo que reconocer el tribunal en esa resolución que que existe un derecho humano, que algunos estados lo reconocen, que algunos otros estados no lo reconocen, pero hay quienes lo reconocen, pero lo regulan, y que está dentro de las facultades de los estados que la regulan imponer ciertas acotaciones al derecho, porque los derechos fundamentales, por más que sean derechos fundamentales, sean derechos humanos, no son absolutos, porque pueden estar en juego con otros derechos humanos de otros particulares o con la actividad de la ley o de la autoridad que regula, ¿no? Hay disposición, ha habido resoluciones en las cortes norteamericanas, incluso en la Suprema Corte, que apoyan este derecho fundamental. Entonces, siguiendo con la respuesta de la pregunta, hay reconocimiento incluso en aquellos asuntos en los que ha habido resoluciones contrarias a asuntos específicos, un reconocimiento del derecho fundamental. Y aquí la tercera conclusión sería que la educación es reconocida como un derecho fundamental también por los organismos de derechos humanos, pero que los derechos fundamentales tampoco son absolutos, ¿sí? Y que pueden ser sujetos a regulación. Finalmente... Entonces, sí. Ajá, sí, nada más tratando de imaginar un escenario. Como se trata de un derecho fundamental y ya nos estás explicando que no solamente la educación es un derecho fundamental, sino la educación en casa, la educación en el hogar es un derecho fundamental. Solo podría, como dices, como no es absoluto, porque podrían contraponerse con otros derechos fundamentales, el Estado solamente podría prohibirnos, por así decirlo, el educar en casa si nos contrapone otro derecho que estuviésemos violando o estuviésemos limitando al ejercer nuestro derecho fundamental de educar en casa, ¿correcto? Sí, es como el derecho a la libertad de expresión e información, ¿no? La libertad de expresión e información es uno de los derechos que más ampliamente se protegen. Sin embargo, están los derechos personalísimos de la propia identidad, de la propia imagen, el honor y la intimidad. Y hay ocasiones en que entran en conflicto estos derechos. ¿Cuál es el derecho más importante? Los diferentes estados han tenido diferentes formas de atender. Antes había como un catálogo que priorizaba ciertos derechos fundamentales encima de otros. Y luego decían, pues, ¿qué es más importante, la vida o la libertad? Y la respuesta obvia era la vida. Pero resulta que había quienes estaban dispuestos a morir por su libertad, porque vivían una situación tal que para ellos era más importante la vida.
otro tipo de ejemplos que podemos tener aquí, pero lo importante es saber que tiene que haber un equilibrio. Entonces, una categoría no funcionó. Luego dijeron, oye, pues vamos a ver si son derechos fundamentales, vamos al caso específico, y si contratamos uno con otro, en el caso concreto definimos que uno prevalece y el otro muere. Oye, no puede morir el otro porque también es derecho fundamental. Y las teorías más modernas en los estados, tanto no solamente en la doctrina, sino en la aplicación de los derechos fundamentales, examinan el caso concreto y armonizan los derechos fundamentales, de manera que ninguno desaparezca. Entonces, no podría haber ningún derecho fundamental que entrara en colisión con el derecho fundamental de educar en casa, que lo desapareciera por completo. Eso sería completamente contra los derechos humanos. Entonces, contestando directamente a tu pregunta, respondería que la educación en el hogar, de orden moral y religioso, e incluso la educación académica, es un derecho humano y que en México no existe ninguna regulación o ley que lo prohíba, que lo regule o que lo proscriba. Por lo tanto, es perfectamente legal. Ahora, ha faltado en la autoridad, ¿verdad?, legislativa, hay una omisión legislativa, porque no se ha regulado ese derecho para permitir su uso y su disfrute completo, ¿verdad? Pero en nuestra legislación es perfectamente legal, incorporado en nuestro sistema jurídico, porque está establecido en las leyes de más alto rango, y lo que faltaría por hacer sería incorporar una regulación que permitiera abiertamente, en este caso, las cuestiones más prácticas, como el hecho del reconocimiento de los estudios que se realizan precisamente en el hogar. Muy bien, entonces sería un error el plantear que en México existe un vacío legal que nos permite educar en el hogar, sino que ahí está la fundamentación legal, pero que, no, como dices, no está regulada, ¿no? O no está arropada con reglamentos o leyes secundarias, ¿no? Sí, claro. Esto del vacío legal tiene que ver con la discusión de lo que establece el artículo 31 constitucional, ¿no? Aquí lo tengo. El artículo 31 constitucional dice en la parte que nos interesa, son obligaciones de los mexicanos, el apartado primero, ser responsables de que sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años concurran a las escuelas para recibir la educación obligatoria, y en su caso reciban la militar en los términos que establezca la ley, así como participar en su proceso educativo al revisar su progreso, desempeño, velando siempre por su bienestar y desarrollo, ¿sí? Y entonces hay personas que plantean, oye, pues aquí hay un artículo constitucional que establece una obligación o deber de los padres, ¿no? En este caso, el de ser responsables de que sus hijos menores de 18 años concurran a las escuelas, ¿no? A recibir la educación obligatoria, pero no se establece ninguna sanción para quienes no cumplan con tal obligación, y por lo tanto es una norma imperfecta, lo cual es cierto. Es decir, existe un vacío legal que se puede aprovechar para dejar de cumplir ese deber constitucional, ¿no? Este planteamiento a mí me parece un tanto riesgoso, no sé si equivocado, pero cuando menos sí riesgoso, ¿no? Y de fondo creo que carece de una cuestión, parte de una premisa falsa, en el fondo, porque pareciera equiparar el homeschooling con una actividad muy irregular que tiene que hacerse en secreto, como si fueras a establecer un casino ilegal, ¿no? Y vas a invitar a personas que van a apostar ahí, ¿no? Y entonces aprovecharás un vacío legal para operarlo sin que te sancionen, ¿verdad? Entonces, ese es el problema de una defensa de esa naturaleza. Y me parece que pues si no he equivocado, cuando menos es una aproximación un poco peligrosa, ¿no? Porque en el fondo esa posición parte de una premisa que me parece a mí es falsa,
porque parte de la premisa de que educar en el hogar es una actividad ilegal y requiere de un vacío legal para su ejercicio, cuando como hemos visto, es un derecho fundamental, perfectamente establecido en las normas de más alta jerarquía en nuestro país y en nuestro sistema normativo, ¿no? Entonces, no creo que haya aquí asistentes en nuestra plática esta noche que piensen que están actuando ilegalmente ahí cuando están educando a sus hijos en el hogar. Por el contrario, están ejerciendo un derecho humano. El propio Estado mexicano, al establecer en esos tratados internacionales como derechos fundamentales, me da la confianza de que estoy actuando dentro de los márgenes de mis derechos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido el llamado principio de confianza legítima. Este principio de confianza legítima es el derecho, es una especie de derecho de la seguridad jurídica, ¿no? En el cual la actuación de los poderes públicos, ¿no?, crean en una persona la confianza en la estabilidad de sus actos, porque le da a entender que sus actos están realizados de manera legal y no pueden modificarse entonces de forma imprevisible e intempestiva por parte de la autoridad, ¿no? Y esto es parte de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. Es decir, si el Estado te plantea que los derechos humanos están incorporados al más alto nivel del sistema jurídico mexicano y los tratados internacionales que México ha firmado establecen la educación en el hogar como un derecho fundamental, te dan la confianza de hacerlo abiertamente, de hacerlo en tu casa, ¿no? Como te da el derecho preferente de escoger la educación de tus hijos. Y adicionalmente no hay ninguna norma que proscriba esa actividad que realizo. Entonces yo la realizo sabiendo que estoy haciendo algo que es mi derecho fundamental, y entonces entra este principio de confianza legítima en el cual yo estoy realizando algo que es legal porque así me lo ha hecho entender la ley y la autoridad, ¿no? No necesitamos un vacío legal para ejercer nuestro derecho fundamental. Quizás lo que se requiera, y aquí está Francisco, nuestro amigo Francisco, que ha propuesto estas iniciativas interesantes para que justamente lo que él ha hecho es presentar iniciativas para que se cumpla la ley. En este caso, para que se llene ese vacío legal que sí existe, pero para efecto de que haya una norma que permita expresamente lo que ya los tratados internacionales permiten, establece como un derecho fundamental, ¿no? Obviamente estoy libre de tener posiciones contrarias a la educación como derecho fundamental en el hogar y de las libertades de los padres de escoger la mejor educación de sus hijos. Pero curiosamente, los grupos que más atacan este tipo de cuestiones son los mismos que han promovido en una serie de temas, ¿no?, la mayor libertad para todos los temas que se establecen en los tratados internacionales. Particularmente, por ejemplo, el consumo lúdico de la marihuana está autorizado y reconocido incluso por la Suprema Corte de Justicia, porque dicen que es una libertad de la persona establecido dentro de sus derechos de libertad que establecen los tratados internacionales. Y así, esa actividad incluso, fíjense nada más qué ejemplo tan interesante, aún proscrita en las leyes federales, ¿verdad?, como está fundada, según ellos, en tratados internacionales, ahora está permitida incluso por resoluciones de la Suprema Corte, ¿no? La interrupción del embarazo. Oye, las mujeres tenemos la libre disposición de nuestro cuerpo por estas amplias libertades. Entonces podemos interrumpir el embarazo. O las comunidades lésbico, gay, transexual, intersexo, todas las diferentes categorías, ¿no?, en las que dicen, bueno, podemos tener expresiones públicas de nuestras preferencias sexuales. Las podemos tener, aunque a algunos otros no les parezca o no estén de acuerdo, las podemos, porque esto es nuestro derecho a la libertad.
pues han llevado al extremo estas cuestiones. Y cuando les hablamos de, oye, pues el derecho fundamental por todas estas disposiciones internacionales que establecen el derecho a la libertad de los padres de educar a sus hijos en hogar, no, ahí sí el Estado debe decidir cómo, cuándo, dónde y en las escuelas que establecidas, ¿no? Entonces, hay debates de esos grupos, pero el debate técnico de fondo establece el derecho de los padres a educar en el hogar, y particularmente creo que este es un énfasis que tenemos que empezar a hacer, el derecho de los hijos, porque ahora estas normas establecen a los hijos como titulares principalísimos del derecho a la educación, ¿verdad? El derecho de los hijos a ser educados por quien mejor los puede educar, que son sus padres, ¿no? Entonces, no podríamos hablar de que el Estado tenga alguna especie de derecho a educar a los niños conforme a su programa o conforme a su currículo. Esto que se introdujo, este concepto en la Constitución de que el Estado es rector de la educación. ¿Qué significa esto? ¿Es un derecho del Estado de dirigir la educación? ¿O qué significa realmente este concepto de rectoría del Estado de la educación? Y si esto amenaza de alguna manera este derecho que nosotros tenemos de alguna manera a educar en casa. No, fíjate que contrario a lo que pudiera ser como un derecho del Estado frente a los particulares, ¿no? La verdad es que, como vimos en los diferentes preceptos establecidos en los tratados internacionales, el Estado lo que tiene es una obligación. Tiene una obligación de proteger a las familias. Tiene obligación de proveer a los padres todos los elementos necesarios, sean estos normativos o de cualquier naturaleza, para que puedan cumplir con su deber y su derecho de educar a sus hijos. Tiene la obligación de proveer a los menores todos los elementos para que tengan la mejor educación que se pueda obtener, ya sea en las escuelas públicas, ya sea en las escuelas privadas, o ya sea en la educación que pueden proveer los padres que pueden y quieren hacerlo de esa manera, ¿no? Entonces, más que un derecho aquí frente a los particulares, los estados no tienen derechos. Los estados tienen obligaciones y pueden tener facultades para cumplir con sus obligaciones. Si vemos en el caso específico que mencionas, la exposición de motivos de la reforma constitucional del artículo 3 de la Ley General de Educación, donde nos estableció esta rectoría del Estado, ¿no? Tendríamos que ver el contexto de la reforma y evidentemente el gobierno está tratando de retomar su liderazgo, que por muchos años fue tomado por muchos grupos, particularmente sindicales, ¿no? El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, el CENTE, primero con el profesor Conquitud y luego con la maestra Gordillo, luego el CENTE con René Bejarano y luego últimamente con otros personajes, ¿no? Pues habían tomado una relevancia tal que incluso las decisiones de política pública del Estado mexicano en materia de educación tenían que pasar siempre por la aprobación de estos grupos, que para aprobar esas cuestiones normalmente obtenían algún beneficio, ¿no? Esto de la rectoría del Estado tiene que ver también, o tiene que ver principalmente con las facultades que tiene el Estado como tomador de decisiones de política pública del servicio público de educación, ¿no? Y este servicio público se entiende como la organización, la definición de políticas, ¿no? En las escuelas públicas y además en la supervisión y regulación de los particulares que imparten en las escuelas privadas. A eso se refiere realmente la rectoría del Estado. Obviamente a los contenidos que tienen los libros el libro gratuito, ¿no? Hay quienes, desde luego, quieren darle el alcance de que el Estado tiene el poder omnímodo en materia de educación sobre los particulares y en especial sobre los niños, de establecer la forma en la educación. Pero eso es una idea pues de regímenes totalitarios, ¿no?
pensando que, oye, pues mejor entreguen a sus hijos, yo los educo y luego se los regreso, ¿no? Sin embargo, como vimos, los tratados internacionales no establecen esto y la Declaración Universal de Derechos Humanos, como vimos, es categórica respecto del derecho. Y recuerden, subrayamos el tema, derecho preferente de escoger la educación de sus hijos. Preferente frente a todos, principalmente preferente al respecto del Estado, ¿no? Sí, adelante. Esa no es una opinión de tu servidor, eso es lo que les quería decir. Y aquí me acompañé ustedes verán aquí, es el diario de los debates del constituyente del 17, ¿sí? Y me emociona mucho una parte aquí en la discusión justamente del artículo 3 constitucional, una transcripción que, si me permiten, les voy a dar lectura porque es muy interesante, del diputado Cravioto respecto en materia de educación, quién es el mejor educador, ¿no? Permítame la lectura. La inscripción, el verdadero profesor de ideas generales de los niños es el padre. Y esto todos lo sabemos. El niño las toma del padre y del padre, por sugestión, por imitación, por atavismo y por cariño. El padre es quien da al niño el contingente de ideas general con que atraviesa la vida si no tiene personalidad después para crearse propias ideas. Por lo tanto, si quiere la comisión, se refería a la comisión que estaba estudiando el artículo 3, ¿verdad? Si quiere la comisión que eduquemos a la niñez dentro de las ideas que ella expone, es decir, esta idea del Estado totalitario, entonces tendremos que dar un decreto diciendo que los mexicanos que no comulguen con las ideas de la comisión o del Estado deberán no tener hijos. Mira aquí que se rieron los diputados. Y si no nos atrevemos a este atenuado castramiento, entonces debemos decretar que el Estado confisque a los niños desde la edad de 5 años. Pero la pedagogía ha llegado a este resultado que realmente entristece, porque llegamos a la conclusión de que las escuelas no pueden educar sino bien poco. La pedagogía ha llegado a este resultado precioso, que hay que tratar a los niños individualmente. El verdadero ideal sería que cada niño tuviera su maestro y que lo educase para desarrollarlo en todo lo bueno en que debe desarrollarse. Esto, señores diputados, demuestra el hecho triste, conocido, general, universal, que en las escuelas, por más esfuerzos que estemos haciendo, por más que todos los días digamos que hay que educar y que no instruir, la educación es deficiente. El niño solo tiene allí medios para instruirse. Lo que da la verdadera educación es el ejemplo, el contacto frecuente, íntimo y largo de persona a persona y de alma a alma. Y no estamos en condiciones de realizar este ideal, pues los maestros apenas pueden platicar a ratos, cuando más, con algunos grupos reducidos y no tienen tiempo de dedicarse en lo particular a cada niño. Fíjense nada más, esto es el Congreso Constituyente de la Constitución de 1917, nuestro ordenamiento fundamental. Esa es la verdad. Esa es la verdad y está reconocida en los tratados internacionales. ¿Qué falta? Llevarlo a la práctica. Llevarlo a la legislación sería muy, muy interesante. Empezar a permear, particularmente ahora en que hay con muchísima claridad la necesidad, ¿verdad? Ahora ante el COVID y la situación que estamos viviendo, de dar las herramientas y las posibilidades de una educación de calidad en los hogares. Muy bien, Alejandro. Otras dos cuestiones rápidamente están allí de vista.
hemos oído muchas veces que el DIF envía citatorios a las familias que educan en el hogar para ver su situación, por qué no llevan a los niños a la escuela, ¿no? ¿Qué les podríamos decir a estas familias? ¿Qué procedimiento o qué posición o postura deben tener? Primero, que no se preocupen. Segundo, que es muy latoso a veces este tipo de autoridades, ¿no? Que desafortunadamente no faltan, que toman atribuciones que no tienen y que emiten actos de molestia a los particulares de manera completamente ilegal, como es el caso. Debemos recordar que lo que habíamos comentado, ¿no? El principio general del derecho, de que el particular puede todo excepto lo que le está prohibido y la autoridad puede solo lo que le está permitido, ¿no? Y eso lo establece nuestra Constitución en los artículos 14 y 16 constitucionales, ¿no? Las autoridades solo pueden actuar respecto de particulares con actos debidamente fundados y motivados, que debiendo establecer estas cuestiones previamente deben estar establecidas en la ley, así como las facultades expresas de la autoridad, ¿no? Particularmente si tiene que ver con una sanción. La conducta que están analizando, que quieren sancionar, tiene que estar proscrita expresamente en la ley y debe estar establecida la sanción de manera literal, ¿no? Si no existen todos estos elementos, tiene que haber no nada más uno, si no existen todos estos elementos, el actuar de la autoridad es completamente ilegal. No encuentro ni en la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral de la Familia del DIF, ni en el Estatuto Orgánico del Sistema Nacional del DIF, no encuentro ningún precepto que le den tales facultades. Lo revisé, lo estuve buscando, y el Estatuto Orgánico, en lo que más se acerca, en el artículo 2, dice que el organismo, para el cumplimiento de sus objetivos y sin perjuicio de lo establecido en otros ordenamientos aplicables, contará con las siguientes atribuciones. Y el apartado 5 dice: realizar acciones de apoyo educativo para la integración social y de capacitación para el trabajo a los sujetos de la asistencia social. Es lo único que dice en materia de educación. Y en el apartado 31 establece que como facultades y obligaciones del DIF, proteger los derechos de las niñas y niños y adolescentes cuando los mismos se encuentran vulnerados en términos de la Ley General de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y las demás disposiciones legales aplicables. Esta ley a la que hace referencia establece precisamente también el derecho de los padres a educar a sus hijos, el derecho y la obligación de los padres de gestionar los derechos fundamentales de los hijos. No establece en ningún precepto ni la capacidad de la autoridad, ni la proscripción de la conducta, ni ninguna sanción específica. Por lo tanto, y no hay ningún procedimiento para hacerlo. De manera que cuando hacen esto, las autoridades faltan a la ley y están actuando fuera de sus facultades de manera irregular y podrían ser denunciados ante la autoridad, que es ahí se me fue ahora el nombre de las autoridades que revisan el actuar de las autoridades, y también puede ser impugnado este tipo de actos a través del juicio de amparo ante los tribunales federales. Muy bien. Y bueno, últimamente con este tema de la pandemia y que muchas familias tienen a sus hijos y están comenzando educación en línea, etcétera, han salido diversas informaciones en las redes de gobiernos, concretamente el de Guadalajara, el de Campeche. Me parece por ahí que estaba circulando un comunicado del gobierno de Querétaro donde descalifican el homeschool. En el caso de Guadalajara, el gobernador llegó a decir que era un engaño, refiriéndose al homeschool.
Y esta situación ha creado un poco de nerviosismo en la comunidad de educación en casa, y sobre todo por las familias que están en la encrucijada de tomar una decisión de seguir en sus escuelas o en las escuelas, en el sistema de teleeducación que está implementando el gobierno, o definitivamente ya optar por educar ellos mismos a sus hijos. Y eso causa, por supuesto, mucho temor. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué nos podrías comentar, ya con base en todo lo que nos has dicho, de la legalidad fundamentada, aunque no regulada, pero que es bastante sustentada, el derecho de educar en casa? Bueno, primero decirles que hay muchas, como dicen las fake news o fake news, que hemos visto en todos los ámbitos, no nada más en el ámbito de la educación ni actividad profesional. Hemos estado viendo una serie de disposiciones, unas reales y otras falsas, ¿no? Supuestamente de las autoridades que emiten supuestos órdenes, los cuales a la postre resultan no ser ciertos, ¿no? Hay mucha actividad de esto. Por otro lado, hay una gran descoordinación entre los diversos niveles de gobierno, el gobierno federal, los gobiernos estatales y los gobiernos locales, y desafortunadamente pues esta situación nos tomó mal parados a todos, ¿no? Nadie esperaba una pandemia de estas dimensiones, de manera que ha habido mucha descoordinación, mucha desinformación y muchas cosas falsas, ¿no? Sí escuché una conferencia de prensa en donde participó el gobernador del estado de Jalisco y el secretario de Educación, en el que hacían referencia al homeschool y que hacían una referencia al respecto. Pero no sé, en ninguno de los panfletos que yo he visto y en esa conferencia en particular, no se hacía referencia al homeschool como derecho fundamental de los padres de educar en el hogar a los hijos. Nunca se hizo una referencia de esa naturaleza, ni se dijo que es ilegal, ni se dijo que está proscrito, ni se dijo que no se puede hacer, ni que es inválido, nada al respecto. Lo que se dijo es respecto de ciertos tipos de escuelas que se manejan como homeschool, en el que algunas personas se ponen de acuerdo para realizar una actividad como escuela en casa, pero no a esta función, esta actividad como derecho fundamental de educar a tus hijos en el hogar. Es una reglamentación más para las escuelas, no para los particulares. En ese caso, de las escuelas particulares, sí tiene una regulación específica que tiene que ver con los gobiernos locales, con las cuestiones de uso de suelo y con los reconocimientos de los estados o de la federación respecto de los reconocimientos de los planes y programas cuando se constituyen como una escuela, ¿verdad? Pero fuera de eso, cuando tú educas en tu hogar a tus hijos, no hay ninguna disposición, como hemos visto, que proscriba esa actividad. Y sí, por el contrario, hemos visto que hay al nivel jerárquico más alto del sistema jurídico mexicano todos los elementos para considerar que es un derecho fundamental el de los padres de educar en su hogar y que es oponible a cualquier autoridad. Muy bien, pues creo que ha sido muy clara tu exposición, Alejandro, y te agradecemos mucho el tiempo que has estado aquí explicando todos estos detalles. Estamos convencidos ya de que lo que estamos haciendo está respaldado por los tratados internacionales, por la misma Constitución que reconoce esos tratados internacionales. Y bueno, pues queremos decirles a las familias que no tengan absolutamente ningún temor. Sí hay todavía una tarea pendiente, ¿no? Ahorita que estabas comentando de que incluso podríamos nosotros solicitar al Estado la protección de nuestra actividad, ¿no? o con base en estos tratados y en estas legislaciones, pedir ese respaldo para proteger nuestra actividad y
que nos brinde el mecanismo específico para poder certificar los estudios en el hogar de una manera más directa, digamos, ¿no? Sin pasar, porque, bueno, sabemos que en la actualidad, pues, muchas familias certificamos a través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, que es un instituto, pues, que fue concebido para otra problemática o para otros objetivos, pero que nos brinda esta posibilidad a través del programa de 10-14 de certificar estudios de primaria y luego de secundaria. Pero bueno, lo ideal sería que el Estado nos proveyera de un mecanismo, no sé, de exámenes o de evaluaciones, etcétera, para poder certificar específicamente los estudios en el hogar como un derecho también o una obligación del Estado de proteger el derecho de educar en casa, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Sí, yo creo que es una hermosa oportunidad la que se tiene en este momento, particularmente en este momento. Vimos ahora con la complejidad del tema técnico, ¿no? Pongámonos a analizar y pongámosle en perspectiva a las autoridades. Ante la situación que estamos viviendo, ¿cuál es la mejor forma de educar a los hijos? En algunas escuelas particulares están conectándose a través de herramientas como la que estamos ahorita trabajando, ¿no? En Zoom o alguna otra, Teams, todas estas aplicaciones, ¿no? Dependen de la tecnología, el maestro está distante, los alumnos están atendiendo, pero pueden estar viendo otras cuestiones, ¿no? La situación ahora de las escuelas públicas atendiendo clases a través de la televisión abierta, donde no hay interacción. Obviamente es un gran esfuerzo del gobierno y de los concesionarios, ¿no? Y es lo mejor que se puede con las herramientas que se tienen, pero como decía el constituyente 17, ¿cuál es lo mejor? En los hogares está la mejor forma de educar y esta situación puede poner de relieve que esa es una opción, esa es la mejor opción para las familias que así lo deseen. Entonces, ¿por qué el Estado no daría las facilidades cuando tiene esa obligación en los tratados internacionales de proveer a los padres y a los menores de las mejores herramientas para disfrutar de su derecho a la educación y de colmar los objetivos que vimos que tiene la educación? Entonces, si analizamos los elementos que tenemos y que son más vívidos que nunca, ¿verdad? Pues yo creo que es una gran oportunidad para ponerlo en perspectiva de las autoridades y buscar ese reconocimiento, particularmente la posibilidad de la certificación de manera clara, ¿no? Y sin tener que pasar por todas estas cuestiones que pasan a veces para poder certificar. ¿Cómo lo hace? Excelente, Alejandro. Oye, pues muchas gracias y yo creo que tu diagnóstico, tus palabras son de mucho más peso por el hecho de que tú no educas en el hogar. Sí, mira, y soy profesor soy profesor de educación primaria de la Escuela Nacional de Maestros y fui en su momento secretario de Trabajo y Conflictos en el Sindicato de Maestros tratando de transformar la docencia. Más bien tuve que cambiarme de actividad porque transformarla no pude, pero la verdad es que sí platicaba con mi esposa Hilda cuando estaba preparando esta plática con ustedes, decíamos, oye, si hubiéramos tenido conocimiento de todo esto, si hubiéramos hecho esta reflexión hace algunos años, hubiéramos mandado a nuestros hijos al colegio en el cual están terminando ya la educación media superior, o los hubiéramos educado en casa. Definitivamente la respuesta unánime de ambos fue, si lo hubiéramos tenido claro, lo hubiéramos hecho en casa. No cabe duda que es la mejor opción. Y bueno, hay que señalar que la escuela en la que están los hijos de Alejandro es considerada como de las mejores o de las top de México. Entonces, tu opinión, tu comentario, pues todavía tiene
mucho peso adicional, ¿no? Yo creo que para no haber educado en casa, pues defienden muy bien la educación en casa más que otros papás que conozco. Pues estoy convencido por todo lo que he visto con ustedes, por lo que he estudiado, y creo que si algo podemos aportar quienes ustedes que educan en el hogar o quienes por esta razón hemos tenido la oportunidad de conocer este sistema, es empujar y poner todo en nuestra parte para lograr el reconocimiento expreso en la ley de lo que ya es un derecho fundamental, el de educar en el hogar. Muy bien, pues ojalá nos pudieras acompañar en alguna otra ocasión para hablar de las estrategias que podamos emprender como comunidad, cuáles serían los pasos o cuáles serían los mecanismos con los que tenemos recursos para poder pedirle al Estado que nos proporcione ese canal o esa forma de certificar cómo estudios de educación en el hogar, ¿no? En esos otros procesos educativos que menciona también la ley, ¿no? Así es, con mucho gusto. Alejandro, muchísimas gracias. Me da tanto gusto poder escuchar esta cátedra de leyes constitucionales para poder... Esta es la mejor clase que yo he tenido de leyes en las últimas décadas y de verdad que agradezco mucho. Eres definitivamente un gran expositor en esta materia. Definitivamente te recomiendo que te vuelvas a postular para diputado y yo creo que cuentas con los votos de todos los homeschoolers, ¿no? Muchas gracias. Los homeschoolers, pensamos que el número de homeschoolers pensamos que anda alrededor de entre 40 y 50 mil, pero que con todo este movimiento pensamos que pudiera llegar a duplicarse. Entonces, si te suena el número y si tienes alguna aspiración política, aquí estamos, ¿verdad? Porque sí, efectivamente necesitamos alguien de tu calibre que nos represente para poder buscar una avenida que nos permita tener esta forma de certificación, como lo decía Sabiel. Desafortunadamente el programa se modificó un poco, Alejandro. La idea es que Francisco nos platique un poco de su experiencia y luego tomar un par de preguntas que nos hizo el favor mi hija de traer del Facebook. Si no te importa, y yo sé que estamos retrasados completamente con esto, te agradezco mucho tiempo. ¿Estás de acuerdo? Sí, cómo no. Claro que sí. Francisco, ¿nos quieres hacer favor de platicarnos de tu experiencia precisamente en este ámbito de tratar de regular y tratar de proponer a nuestras autoridades una mejor avenida en este mundo del homeschool? Sí, gracias, Alberto. Pues ha sido, como les decía al inicio, una experiencia dura, ¿no? Porque este esfuerzo lo vengo impulsando desde el año 2010, antes de que se hiciera la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que ya nos explicó también ahorita Alejandro. Pero bueno, los derechos humanos se supone que son parte de la naturaleza, o sea, no son otorgados por el Estado, sino que son reconocidos por los estados porque son inherentes a la naturaleza del ser humano. Entonces, estos tratados internacionales que ya nos mencionó Alejandro muy bien, desde la Declaración Universal, que no es propiamente un tratado, es una declaración, pero que es como la fuente del derecho en esta materia de derechos humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de San José, etcétera. Todos estos tratados los venimos estudiando desde muchos años atrás y encontrando que nuestro quehacer como padres está fundamentado, o sea, no estamos pidiendo una locura. De ahí se nos ocurrió acercarnos a diputados de distintas facciones, de distintos partidos, y bueno, ha causado interés, pero no lo suficiente todavía porque se necesita el respaldo, creo yo, de un movimiento social fuerte, en este caso, no sé, miles de familias que educan en casa, o sea, los diputados ven los temas según los números, ¿no? Y eso es lo que creo que
que ha faltado. En la Ley General de Educación, pero en el tiempo de Felipe Calderón, había 2 artículos que nos concedían, por así decirlo, bastante privilegio en el sentido de que el Estado estaba obligado a reconocer los estudios no escolarizados, llevados a cabo por la práctica, por la experiencia profesional, por tutorías, etcétera, que eran los artículos 64 y 65 de la Ley General de Educación de aquel tiempo. Pero luego vino la reforma de Peña Nieto, reforma educativa, y entonces cambiaron esos artículos. Y luego vino la otra reforma, la de Morena, ¿no? Que entró en vigor el año pasado. Entonces, esta Ley General de Educación, aunque ya la reconvirtieron, todavía conserva un artículo que me gustaría mencionar, que pudiera ser una vía, y no sé si Alejandro, tu mejor opinión, porque bueno, tú eres el experto en el tema, que es el artículo 145 actual, vigente, de la Ley General de Educación, tal y como la dejó la reforma el año pasado. ¿Sí? Y lo quisiera leer así, el artículo dice: la Secretaría, por acuerdo de su titular, en este caso hoy sería Esteban Moctezuma, podrá establecer procedimientos por medio de los cuales se expidan constancias, certificados, diplomas o títulos a quienes acrediten los conocimientos parciales respectivos a determinado grado escolar de educación básica o terminales que correspondan a cierto nivel educativo adquiridos en forma autodidacta de la experiencia laboral o a través de otros procesos educativos. Así dice, ¿sí? Y trae un segundo parrafito. Este artículo 145 es el único en el título 10 de la Ley General de Educación y se refiere estrictamente a la acreditación de estudios llevados a cabo en distintas modalidades, no explícitamente mencionadas, pero que creo yo que dan cabida a nosotros poder decir, bueno, tu Ley General de Educación, secretario, o sea, contempla que hay otras maneras de educar a los hijos que no sean forzosa y necesariamente la escuela como plantel, como institución. Y yo creo que hemos desaprovechado estas menciones que, si bien decíamos que nuestro modelo educativo, escuela en casa, no está regulado, no podemos decir que no está 100% no regulado, porque hay estos artículos, ¿sí? Y podemos encontrar en la Ley General ya de Educación en los estados párrafos parecidos, ¿sí? Que creo que puede ser una arma a nuestro favor. Dice, los acuerdos secretariales respectivos señalarán los requisitos específicos que deban cumplirse para la acreditación de los conocimientos adquiridos. Ahí está. O sea, aparte de la fundamentación en los derechos humanos, aparte de esto que me hizo súper interesante, ¿no? Que tiene que ver con la exposición de motivos o la interpretación de motivos del constituyente del 17 al redactar el tercero. ¿Sí? Yo creo que eso es muy valioso, el tema de la reforma del 2011 que elevó a rango constitucional todos los tratados internacionales en el tema de derechos humanos y todos nos respaldan. Aparte de todo esto, sí tenemos un artículo, pero pues ahí está. Y por algo se empieza, y yo creo que es donde debemos de hacer presión. Nos ha faltado a las comunidades de educadores en casa quizás ser más activos en el tema legislativo, más activos en el tema de buscar los políticos, los legisladores, los funcionarios que se abran un poquito, o sea, buscar, cabildear, es donde yo creo que es el siguiente paso que tenemos que dar, aprovechando pues el boom, el auge del interés por educar desde casa con todo esto de la pandemia y yo creo que aún antes de la pandemia pues ya había una efervescencia de interés, cada vez más familias, porque, y esto es lo que me metió a esto,
desde el año 2010, que fue cuando participó por primera vez en presentando estas ponencias, estaba en ese tiempo, muy recientemente, aprobado en el Distrito Federal la ley del aborto. Y ya mencionaba ahorita Alejandro, ¿no? O sea, son estos grupos los que normalmente nos preocupan del tipo de valores que quieren indoctrinar a nuestros hijos a través del sistema educativo. Entonces, ahí fue donde reaccionamos y dijimos, y pudimos ver al futuro que la ideología de género, toda esta perspectiva del aborto, del matrimonio igualitario, de las leyes por defendernos en lo político, por defendernos en lo jurídico. Obviamente éramos entonces muy poquitas familias, el movimiento ha crecido, yo estoy de acuerdo con Alberto en que ya debemos de ser, no sé, 40, 50 mil familias que educan en casa en distintas modalidades y programas, pero nos ha faltado unirnos, nos ha faltado tener foros, nos ha faltado ponernos de acuerdo, buscar los legisladores claves. Y finalmente, pues bueno, Dios ha levantado esto. O sea, no hemos sido finalmente nosotros. O sea, yo creo que ha sido un movimiento cada vez más sensible, el que las familias se preocupan por el tipo de valores con el que se están indoctrinando a sus hijos. Y de ahí surgió mi interés por participar en esto, ¿no? No hemos logrado la reforma que nosotros queremos dejar a ver algún día, pero se ha sembrado, se ha trabajado, se han puesto las bases, se ha ido sensibilizando. En la 61 legislatura, cuando presentamos esto, una diputada federal por el estado de Querétaro se interesó mucho en el proyecto. En la 63 hubo otras personas interesadas. O sea, ha habido, pero todavía no hemos dado con el momento clave y con las personas claves. Pero esto, yo confío, primeramente Dios, que algún día todo este esfuerzo por que se reconozca expresamente, tanto en la Constitución como en la Ley General de Educación, el derecho de los padres a educar, pues eso me da mucho gusto. Recientemente el tema del PIN parental, que no es exactamente para escuela en casa, pero que ayuda, nos ha ayudado el que en 10 estados de la República se haya presentado en este año la iniciativa del PIN parental, porque de alguna manera posiciona el tema de los derechos humanos de los padres en el debate jurídico. Y eso no existía, no es algo que estaba en el panorama en los congresos de los estados. Ha provocado una reacción impresionante de la Secretaría de Gobernación. O sea, nos ha puesto en la mira, cuando antes quizá el tema de los derechos humanos de los padres también no era un tema del interés del debate jurídico. Hoy lo es. Y en ese sentido creo que tenemos que aprovecharnos para subirnos a esa ola. Más bien, ya estamos en esa ola hace muchos años, y lograr un objetivo, que se abra una puerta, un canal jurídico que sí reconozca la educación en el hogar. Esa sería la meta y para allá seguiremos trabajando. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, gracias. No sé si Alejandro pudiera comentar algo sobre este artículo 145. Me gustaría conocer su opinión de si puede ser usado como una herramienta para pedir esta legislación. Sí, desde luego. Aquí lo estaba viendo justamente en la anterior presentación que hicimos con la comunidad de homeschooling, lo poníamos en relieve, precisamente porque es una vía mucho más práctica y corta que una modificación a la ley o a la Constitución, ¿verdad? Entonces, lo que platicábamos en aquella oportunidad es que esta es una vía, como lo expones, Francisco, buenísima. Yo creo que está clarísimo el derecho que establece ahí, y con el tema de la confianza legítima de la Suprema Corte de Justicia, los derechos fundamentales y este precepto en la Ley General de Educación, pues tienes todos los elementos
para exigir que la autoridad o para convencer a la autoridad de que haya un reconocimiento, ¿no? Y en este caso, pues nada más se trata del titular de la Secretaría de Educación Pública Federal o de las secretarías de los estados, ¿no? Entonces, lo que platicábamos en aquel momento es que esto tiene que ser estratégico. No todo tiene que ser necesariamente el gran movimiento que vaya en masa y logre la reforma constitucional y convenza a los más de 500 diputados y a la mitad de las legislaturas. Pues eso es un proceso complejo y que requiere mucho esfuerzo, pero quizá sí esta fuerza con la que se cuenta, más los elementos normativos que se tienen, se puede lograr una cuestión como esta, que en la práctica sería mucho, tanto como el tener el derecho expreso en la Constitución, pero ya se tiene en los tratados internacionales. Entonces, yo creo que esta es una gran idea y me parece que estratégicamente se deben de planear y puede ser a través de solicitudes, de cabildeo, de acercamiento con la autoridad y una estrategia jurídica también a través de amparos, ¿no? Entonces hay una serie de actividades que se pueden realizar, pero aquí la bondad del tema es que pueden presentar, lo que estamos tratando de lograr es formalizar algo que es muy bueno para la sociedad. Es un derecho de las personas, ¿no? de los educandos y de sus padres, pero es bueno para la sociedad y ve todos estos beneficios que tiene, ve la preparación que tienen los niños. Uno de los problemas que establecen ellos como hace caso es por la falta de socialización de los niños. El hijo más pequeño de Sabdiel, he platicado con él como si fuera un adulto, me ha platicado todo lo que ha aprendido de una forma tan fácil de fluir en su conversación con un adulto, lo cual es poco común en los niños de su edad, y lo conozco porque soy el profesor. Los sistemas escolarizados no ofrecen esas ventajas y en la situación actual mucho menos. Entonces sí creo que es una gran idea y hacerlo estratégicamente, y creo que esta es una área muy importante en la que en corto plazo y con un esfuerzo mucho más enfocado podría lograrse mucho. Creo que hemos cubierto muchísimo. Verdaderamente doy gracias a Dios por esta sesión, ¿verdad? Hay una serie de preguntas que nos mandaron de Facebook, pero creo que se han cubierto prácticamente todas. Hay una de carácter práctico, dice, yo estoy educando en el hogar, ¿es necesario que avisemos a alguien de que estamos educando en casa? ¿Y quiere contestar esta pregunta? No, realmente no es necesario, incluso podría ser que se vuelva algo latoso, ¿no? Porque si se trata de una escuela particular, pues, van a tratar de retener a su cliente, por supuesto. Y en el caso de las escuelas públicas, me parece que sí tienen que levantar alguna especie de oficio o algo así para notificar esa baja. Entonces realmente no, en la práctica no sucede nada. Si simplemente se retira al niño y se empieza a educar en casa, se ahorran muchas explicaciones, muchos dolores de cabeza temporales, eso sí, no son muy gravosas, pero yo recomendaría que simplemente tomen la decisión. Y bueno, pues el sistema público está sobresaturado. Ellos, por supuesto, no van a estar buscando llenar más sus salones. Y bueno, pues yo animaría a esa persona que hiciera de esa manera, ¿no? La certificación es por niveles, no por grados. Esto en las escuelas también así es. Y pues ya en su momento pues podrá certificar sus niveles, sus diferentes niveles, con las instancias que he mencionado como el INEA o el Ceneval, ¿no?
para el caso de la preparatoria. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, Adrián. Pues quiero agradecer a todos por su tiempo, por su disposición y por su exposición. Efectivamente, Alejandro, creo que estaré molestando para invitar a la Conferencia Mundial de Educación en el Hogar. Nos ayudaría mucho que participaras. Y a ti también, Francisco, de alguna manera has sido muy activo en esta tarea que todos tenemos. Satiel, muchísimas gracias. Satiel no es abogado, pero creo que ya ha aprendido mucho de ti, Alejandro. Ya a veces habla como abogado este hombre, ¿no? Creo que también lo vamos a postular para alguna diputación o algo por el estilo. Agradezco verdaderamente a todos, que Dios los bendiga, y quisiera cerrar con una oración, si me lo permiten. Señor Santo, te doy gracias, Padre bueno, por la vida de mis hermanos, quienes han expuesto el día de hoy esta preciosa conferencia, Señor, para poder ilustrarnos de cuál es nuestra posición delante de nuestros gobiernos, Señor, a quien te pedimos que bendigas, Señor, y que nos ayudes a hallar gracia delante de ellos para saber que lo que nosotros verdaderamente estamos intentando con todo nuestro corazón es educar a nuestros hijos para que sean buenos ciudadanos, Señor, para que puedan amar a su prójimo y amar a Dios con todo su corazón, para que sean personas productivas, para que son personas de bien en nuestra nación. Señor, nuestras familias están tratando con todo su corazón, con toda su alma de hacer el bien por sus familias y por nuestra nación. Así que te pedimos, mi Padre bueno, que abras puertas en este gobierno para que podamos lograr en su tiempo, Señor, la certificación que pueda permitir a nuestros hijos poder avanzar en sus estudios de una manera más expedita y poder así en su momento contribuir de una manera más exitosa a nuestro país y a nuestras sociedades particulares. Señor, te damos muchísimas gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchísimas gracias a todos, ¿verdad? Muchísimas gracias, hijo, que nos estuvo aquí coachando para todas estas fallas que tuvimos. Muchas gracias a todos. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Bendiciones, hermanos. Hasta luego.